tal, hermanos? Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar atentos a este video. Todos los sábados en nuestra página de Adventistas Costa Grande y su página hermana Red de Noticias Adventistas Iguatanejo, así como en nuestro canal oficial de YouTube, vamos a estar publicando esta serie de videos a las que hemos titulado Haciendo Zoom. El objetivo de estos videos es entrevistar y conocer a personas muy especiales dentro del mundo adventista, cuyos testimonios, experiencias y vivencias nos motivan a ser mejores cristianos y vivir una vida devocional más cercana a Dios. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy en esta primera edición tenemos un invitado muy especial y también de cierta manera un poco misterioso. Ustedes lo pueden ver aquí a mi lado. Este pastor que me acompaña el día de hoy no está mostrando su rostro, pero yo les aseguro que la historia de él es una historia digna de escuchar. Pastor, díganos, ¿a qué se dedica usted y por qué es que no puede mostrar su rostro en la entrevista del día de hoy? Muchas gracias, Pastor Vicente. Pues aquí estamos nosotros en un país del Medio Oriente y estamos atendiendo una pequeña congregación adventista y también trabajamos con algunos refugiados, apoyando ahí en algunos programas de educación. ¿Por qué no puedo mostrar mi cámara? Porque en esta zona de la Unión del Medio Oriente y Norte de África hay algunos países que son muy sensibles a que haya proselitismo. Si bien es cierto, nuestra misión es llevar a las personas a Cristo Jesús, a veces esto se puede malinterpretar y podemos poner en riesgo la integridad de varios de las personas trabajando en esta zona aquí de la iglesia y incluso de las personas con las cuales estamos trabajando para llevarlos al Señor. ¿Cómo es la cultura por allá, pastor, donde usted está? Porque aquí en México es básicamente cristiano, pero ahí donde usted se encuentra, me imagino que la religión oficial es otra. Sí, de hecho, en la gran mayoría de todos los países del Medio Oriente, la religión oficial es el Islam. Hay algunos países donde hay mayor presencia de cristianismo, eh, como Egipto, Líbano, prácticamente son los dos países donde hay más presencia cristiana. Y en nosotros también hay una muy poca presencia cristiana. La gran mayoría de los países son 90% predominantemente del Islam. Y la cultura tiene mucho que ver con la cultura árabe, la cultura también que se ha derivado del Islam y de las enseñanzas del Corán. Pues Hay unas diferencias bastante grandes. Es una cultura que, aunque hay un poco de eso en México, aquí la cultura se conoce como una cultura de honor y vergüenza. Las cosas que tú haces pueden traer honor a la familia o vergüenza a toda la familia. Yo no sé si has escuchado hablar de las muertes de honor. no, para nada. ¿Qué son? Por ejemplo, aquí en el Medio Oriente, cuando una persona, un hijo o alguien de la familia hace algo que trae desgracia, vergüenza, deshonra a la familia, la forma en que esa deshonra se tiene que quitar de la familia es con derramamiento de sangre. Por ejemplo, aquí es muy raro que tú veas muchachas que son madres solteras. Eso es algo que no es muy común. Porque mayormente si una chica tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, deshonra a la familia y a veces la forma de quitar esa deshonra es matándola. Y esas son una muerte de honor porque de esa forma se quita el oprobio que ella trajo a la familia. Y ser cristiano ahí representa entonces una dificultad que puede traer deshonra a la familia, supongo yo. Eso sí, aquí la religión, más que una creencia, una forma de vida, está entremezclada con todo, con el gobierno, con la política, con la vida diaria. Entonces, tu religión es tu identidad. Hay algunos países donde, por ejemplo, desde el momento en que naces, se registra en el registro civil de qué religión eres, musulmán, Wow. cristiano o alguna otra religión. Y si tú llegas a cambiarte de religión, tienes que ir al gobierno a decir que te estás cambiando de religión. No tanto como en México, que te cambias de religión, por así decirlo, o denominación, y no hay tanto problema. Claro. Porque la religión es lo que tú eres. Y cambiarte de religión o abandonar la religión de la familia, eso trae deshonra a la familia, porque tú debes de permanecer donde tus padres están. Y esto aplica tanto para cristianos como para musulmanes.
Hay muchos musulmanes que son musulmanes de nombre y hay muchos cristianos que son cristianos de nombre. ¿Por qué? Porque así nacieron, siendo cristianos. Digamos, igual nací adventista y adventista soy. No pienso cambiarme, no quizás porque comprenda muy bien, sino porque así nací y es parte de mi identidad. No pensarías cambiarte de religión por eso. ¿Cómo es posible que una persona, un cristiano adventista del séptimo día, tome la decisión de dejar la comodidad de su país para irse a ese lugar donde ser cristiano puede derivar en la muerte? ¿Qué lo motivó a usted, pastor, para irse para allá? Desde que estaba pequeño yo escuchaba en los departamentos de primarios, de infantes, esos cantitos de los misioneros, que un misionero va en el bote, ¿no? Y después van en avión, o mi barco misionero por el mar. Entonces, desde pequeño tenía yo ese deseo de poder servir al Señor y conforme fui creciendo escuchaba las historias de los misioneros de de antaño, hombres que fueron a distintas partes donde no había nadie, no se conocía el mensaje del Evangelio. Y conforme analizaba, es cierto, en México también hay mucha necesidad, pero hay más obreros. Estamos hablando de que en México hay el porcentaje de cristianos adventistas y no adventistas es muy grande a comparación aquí. Aquí, si te pongo un ejemplo, hay países donde hay solamente, ¿qué será? 15, 17 adventistas en una población de unos, ¿qué será? 50 millones de habitantes. Wow. Entonces, la necesidad de obreros es muy grande, porque incluso viendo el asunto de que la religión es una identidad, a veces también es posible que muchos locales no buscan invitar a otros o mostrarles el mensaje, porque igual ellos no, así nacimos, ¿para qué vamos a molestar a otros? Entonces hay necesidad, hay una gran necesidad. Solamente en estos países de MENA hay más de 500 millones de personas que no conocen del Evangelio y muy pocos obreros para eso. Y alguien les tiene que predicar. Y alguien les tiene que predicar, aun cuando el Señor está obrando de maneras maravillosas. Y un tremendo movimiento entre muchos musulmanes que el Señor les está mandando sueños, les está mandando visiones y necesitan de alguien que les enseñe. O solamente hay un país en el Medio Oriente donde la gente en las montañas, allá donde no hay nadie, empezaron a acercarse a Dios y a estudiar la Biblia y necesitan quien les explique. Y es ahí donde entran también los misioneros que están dispuestos a ir a donde sea y ellos están explicándoles ahora la palabra de Dios. Y hay necesidad de que la gente escuche este mensaje. Hay una necesidad muy, muy grande. Y el Señor quiere que alcancemos a todo el mundo. Pastor, ¿qué desafíos personalmente ha enfrentado usted para poder desarrollar su ministerio y la predicación de la palabra ahí donde se encuentra actualmente? El desafío más grande y que es uno de los desafíos que la gran mayoría de los que venimos de fuera, extranjeros, tenemos es el idioma. El idioma y también adaptarte a la cultura, porque para poder conocer realmente la cultura tienes que conocer el idioma. Y el idioma de la gran mayoría de las personas aquí es árabe. El árabe que se ha mantenido desde que se inició el Islam, aunque el árabe también cambia dependiendo del país en el que estás. Entonces, si tú quieres alcanzar a alguien, lo mejor es hablarles en el corazón, al corazón, el lenguaje del corazón, perdón. Y ese lenguaje del corazón es el lenguaje que ellos hablan, su lengua natal. Si nosotros vemos en Hechos 2, cuando Dios le dio el don de lenguas a las personas, cada quien escuchaba el mensaje en su propio idioma. Entonces, es el desafío de poder dar el mensaje a las personas en el propio idioma. Es algo que en lo personal, en los años que he llevado aquí, me ha costado poder aprender el idioma y es muy difícil ir con alguien, con un traductor, o cuando eres el único en una zona intentando alcanzar personas y si no conoces el idioma es muy difícil entablar conversaciones y hacer relaciones, que es precisamente el trabajo que Cristo nos manda a hacer, establecer una relación con las personas, suplir sus necesidades y después invitarlos. ¿Cuántos Entonces yo, misioneros o cuántos predicadores hay en la zona donde usted está? prácticamente solamente en la zona donde nosotros estamos es mi esposa y yo, aunque hay más adventistas, pero no siempre es fácil que ellos estén comprometidos con la misión.
Y además que es peligroso. Yo creo que los adventistas que están allá también viven bajo cierto estrés, cierta tensión de cómo voy a ir a predicar si eso puede poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Sí, la zona donde nosotros estamos es un poco más abierta, pero hay otras zonas donde si realmente saben que tú estás intentando ah, evangelizar a alguien o a ellos le llaman hacer proselitismo, puedes enfrentar cárcel, dependiendo de otros países puedes enfrentar muerte. Hay países muy cerrados, muy cerrados como Siria, como Libia, como Sudán, donde hay cristianos, pero ellos saben que si tú empiezas a hacer una obra de evangelización, puede devenir en peligro para ti. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. No sabes también, hay algo que en cada país en el Medio Oriente se conoce como la policía secreta. Son personas que a veces están como civiles, estás platicando con ellos y de repente están ahí intentando cazar si alguien está intentando convertirse a otra religión y a veces llegan a ti como con el deseo de querer conocer acerca del Evangelio y nada más quieren ver quiénes son los que están asistiendo a tus reuniones. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado de con quiénes hablas, cómo presentar el Evangelio, pero también hay grandes bendiciones, mucha gente que está aceptando a Jesucristo como su Salvador. Qué bendición. Pastor, con todo lo que usted está diciendo en este momento, yo veo que no es tan grato, tan agradable para un cristiano común el poder estar ahí predicando de Cristo Jesús, de su pronta venida. Yo lo veo a usted muy decidido a permanecer allí, a continuar. ¿Por qué continuar allí? ¿Por qué no irse a otro país donde los cristianos son mejor recibidos? ¿Qué le motiva a continuar en la obra ahí a usted y a su esposa? El asunto aquí es que nosotros tenemos una idea en México de cómo hacer evangelización. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la evangelización? ¿Qué es evangelizar? En México tenemos una idea, tenemos que tener una campaña, tenemos que estar dando estudios bíblicos, tenemos que invitar a la gente a la iglesia. Y aquí lo que se busca hacer es algo, lo que me agrada y me apasiona mucho es de que aquí se está tratando de volver a las raíces de la iglesia primitiva. Pregunta para usted, pastor, ¿cuántos templos había en la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuántos templos existían? Ninguno, Ninguno. ¿Dónde se reunían las personas? en las casas. En las casas. Y si nosotros vamos a la historia, esta idea de los templos surgió cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial y sí, hubo esta mezcla con Constantino y la iglesia cristiana y después la iglesia católica romana se convirtió en la oficial y empezaron a haber templos, pero la gente se reunía en casas y eran cosas que se iban multiplicando. Aquí, no tenemos las finanzas necesarias como para andar construyendo templos. Hay algunos templos, pero no hay finanzas necesarias porque tener un templo requiere mucho mantenimiento. Usted es pastor, él sabe cuánto requiere que hay que pagar luz, hay que pagar electricidad por algo que usamos a veces solamente unas 2, 3 veces a la semana. En cambio, como no se tiene esos recursos, la gente se reúne en las casas. Y al estar reunidos en las casas, el compañerismo, el poder convivir todos juntos como una familia de Dios, compartir las cosas, compartir la palabra de Dios, estudiar, es algo que realmente me ha llamado mucho la atención. Es algo que es una experiencia muy bonita poder estudiar la Biblia juntos en un grupo pequeño y, y ahí te reúnen los sábados, son casas, iglesias, tal como era en el Nuevo Testamento. Y esto es algo que está haciendo que se multipliquen otras casas, iglesias. Y ver este movimiento es algo maravilloso, es algo asombroso, ver cómo a veces toma mucho tiempo para que una sola persona se convierta. Justo sabíamos de alguien que por 7 años se trabajó, se convirtió al adventismo y en solamente unos meses ya tiene como unos 3 grupos de 80 personas reuniéndose. Wow. Y claro que lo que buscamos es que se establezcan más grupos pequeños que se puedan reproducir. Esto entre gente de musulmana, algunos refugiados, y esto es algo maravilloso. ¿Qué es lo que me llama la atención o me inspira a quedarme aquí? Es que se necesita mucha paciencia, mucho tiempo para poder traer a otras personas a los pies de Cristo Jesús. Y no queremos solamente ser miembros de iglesia, sino ser discípulos. Y para discipular a alguien no es fácil. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos y aún así, a pesar de los 3 años, no habían entendido muy bien todo lo que él quería decirles.
Entonces no podemos venir aquí y estar solamente 1 año, 2 años e intentar discipular a una persona. Requiere paciencia. Y aunque al final de 7, 10 años solamente 1 o 2 hayan aceptado el Evangelio, podemos ver más adelante que con ese 1 o 2 la multiplicación que se llevó a cabo en hechos puede seguir haciéndose en nuestros días. Y es asombroso ver eso. Y por eso queremos nosotros quedarnos más tiempo, porque tenemos el deseo de poder tener esa dicha de discipular a alguien que pueda aceptar a Cristo Jesús y quedarse aquí, porque el plan no es quedarnos nosotros para toda la vida, sino hacer discípulos locales que puedan seguir haciendo el trabajo como lo hacemos en México, y entonces no haya necesidad ya de tener misioneros extranjeros, sino misioneros locales. Como funciona más o menos en la mayoría de los países latinos. Así es, exactamente, que esa es una de las bendiciones que tenemos. Mucha gente está comprometida con la misión, y aquí ese es uno de los desafíos que hay. Hay que crear discípulos. Y aunque también esa es una de las cosas, no digo que estén mal los templos, son muy bonitos, a mí me gusta, me agrada, toda mi vida crecí asistiendo a templos. Pero a veces una de las cosas que hacemos es que llegamos solamente a sentarnos a la iglesia, a llegar a solamente a un club más, un culto más, y no estamos tan comprometidos, todos comprometidos con la misión. Imagínate qué pasaría si todos en una iglesia se comprometieran para alcanzar a alguien. No habría necesidad de seguir trabajando quizás en México, ya se hubieran alcanzado a todos y podríamos seguir alcanzando a otros lugares. Sin embargo, hay personas comprometidas, y eso es lo que ha hecho que la obra siga avanzando, siga avanzando. Y es algo que hemos visto ahora, pues, debido a esta pandemia, que la iglesia no son los templos. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue avanzando a través de grupos pequeños, incluso en línea, y eso es algo maravilloso, porque nos está llevando a participar más, a comprometernos más en el estudio de la palabra y también en la feligresía unos con otros. ¿Algún mensaje final, pastor, para los hermanos, para motivarlos a ser más misioneros, para motivarlos a pesar de la situación actual que estamos viviendo con el COVID en México? Sí, recordar que Cristo viene pronto. Amén. Y que necesitamos predicar el Evangelio en donde estemos. No tenemos que viajar miles de kilómetros a otra parte del mundo para poder compartir el mensaje del Evangelio. Podemos comenzar a hacerlo ahí mismo donde estamos, porque de hecho esa es una realidad. Si nosotros no nos acostumbramos a ser misioneros en nuestras casas y viajamos 12,000 kilómetros para hacer una obra misionera, va a ser lo mismo. No vamos a saber cómo hacerlo, no vamos a poder hacerlo. Entonces es mejor empezar ahora en casa, con la gente que está a nuestro alrededor. Empecemos a alcanzar, como dice Jesucristo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Empecemos en Jerusalén, empecemos con las personas que nos rodean. Si es posible o si no es posible, perdón, para usted que viaje a otro lado del mundo, si el Señor no lo está llamando, otra de las formas que nosotros podemos apoyar es a través de los recursos que el Señor nos da, las ofrendas misioneras. Esos son de mucha bendición para los proyectos que hay alrededor del mundo. Aquí, con la poca feligresía que hay en esta parte del mundo, nunca se pensaría que podemos nosotros ser autosustentables con los pocos miembros que hay aquí. Pero con la ayuda de la iglesia global, hace una bendición de que podemos alcanzar a todas personas. Yo recuerdo una historia de la hermana White, que ella decía que menciona a un señor que él era misionero todo el tiempo, decía. Incluso cuando duermo yo soy misionero. Y dicen, ¿cómo? Y dice, sí, yo tenía el llamado de ir de ser misionero a China, y yo quería ir allá y predicar el evangelio, pero mi padre murió y yo tuve que hacerme cargo de la empresa. Pero no me quedé ahí. Me dediqué a trabajar, hice que mi empresa prosperara, y ahora yo estoy pagando a un misionero que se fue a China, y él está haciendo la obra que yo no puedo hacer, pero yo también sigo haciendo mi trabajo misionero aquí. Entonces aquí, durante el día, mientras trabajo en mis labores cotidianas, comparto del amor de Cristo Jesús. Y mientras yo duermo, la persona a la cual yo estoy apoyando con mis recursos está compartiendo el mensaje del evangelio con las personas del otro lado del mundo. Así que soy misionero todo el tiempo, aún hasta cuando duermo. Hay muchas formas de apoyo. Si usted siente que el Señor le está llamando a venir a este lado del mundo, adelante, no lo piense más. Toque las puertas, comience a ver los distintos organismos que hay, y si es la voluntad del Señor, si el Señor le está llamando, Él abrirá las puertas.
y eso lo puedo decir por experiencia propia. Muchas gracias, pastor. Gracias por esta información tan valiosa y esta experiencia que sin duda nos motiva. Un saludo para usted, para su familia ahí donde se encuentra en el Medio Oriente. Y también, hermanos, un saludo a todos los que nos ven. Esto ha sido la primera emisión de Haciendo Zoom. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Saludos a Costa Grande.